de estos textos. Entonces, es una de mis primeras hipótesis de reflexión respecto a qué extraer de aquí, ¿no? ¿Qué hizo él? Dijo, voy, asumo mi dharma, mi responsabilidad, sé que voy a tener que hacer algo, sé que voy a tener que impartir justicia, ¿sí? Luego no a todos nos va a tocar impartir justicia, pero en algunos momentos de nuestra vida sí nos toca valorar, ¿no? Desde esta visión de justicia o no justicia y perdonar o no perdonar situaciones. Entonces, pues lo pongo en la mesa, no sé qué opinan ustedes. Lu, te fuiste por otro lado, o Lu, vas bien, ¿qué opinan? Yo quiero decir algo que escuché de mi maestro espiritual y que me quedó muy grabado en relación al tema de la justicia, y es que la base de la justicia es la igualdad. La igualdad es un concepto meramente metafísico, no es un concepto físico, no es un concepto, o sea, no hay igualdad desde el plano material. En el plano material todos somos diferentes, todos tenemos condiciones diferentes, corporales, mentales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la igualdad se establece a partir del concepto metafísico de que todos somos almas espirituales. Entonces, en alguna de las sesiones también estábamos mencionando que para poder tener una sociedad justa, primero tendríamos que restablecer los principios dármicos. ¿Y cómo empezamos a establecer los principios dármicos si no empezamos por nosotros mismos? Entonces, yo no puedo emitir un juicio hacia otra persona, digamos, objetivo, si ni siquiera he planteado mi propia existencia desde la plataforma correcta o real, ¿no? Entonces, primero tendríamos que plantear nuestra propia existencia, entender nuestra propia naturaleza para poder entender la naturaleza de los demás. En ese sentido, de otra manera, nunca va a haber realmente justicia, nunca va a haber realmente, sí, leyes apropiadas, porque ahorita vemos que muchas leyes son convenientes a algunos, ¿no? Por ejemplo, también ayer hablábamos del término de política, porque muchos pensamos que la política solamente es una cuestión que la atañe al gobierno, pero no es así. La política atañe a todos, todos estamos haciendo política, incluso cuando decimos que yo no me quiero meter en la política, también estás actuando en la política. La política se supone debe buscar un bien común entre todos, ¿no? Y entonces los ciudadanos deberíamos también buscar que se establezcan leyes justas, que se hagan acciones justas. Entonces, por ejemplo, este espacio de Srimad Bhagavatam parece, digo, estamos allá en Facebook, espero que nadie me diga que nadie nos meta en problemas, pero no es un espacio tan inocente, o sea, es un espacio político, en realidad espiritual, ¿no? Es una política espiritual la que nosotros estamos haciendo, un activismo espiritual, porque estamos digamos que reestableciendo esa conciencia espiritual. Y ese es, creo, el deber de todos nosotros, expandirlo, no nada más que se quede en este espacio, sino hacerlo extensivo a otras personas. Tal vez necesitamos un tiempo para establecerlo en nosotros mismos, tener esa convicción para poder llevarlo a otras personas y no simplemente que se quede aquí, ¿no? Ya, eso era lo que quería decir. Srivas. Gracias, Alexa. Realmente muy interesante lo que menciona. Cada punto vale la pena extenderse y analizarlo bastante. Por ejemplo, el punto de por qué Ashwatthama se quedó callado, porque hay muchas hipótesis. Y más adelante también se continúa hablando un poquito sobre él, sobre qué es lo que hace, incluso después. Y este espacio definitivamente no es tan inocente como dice Alexa, definitivamente. Entonces, creo que hay un tema interesante que quisiera apuntar, que Prabhupada menciona, para cambiar un poquito el centro del foco de Ashwatthama y enfocarnos un poquito más en Krishna. Porque al final, creo que, como lo que mencionaba Lu, es qué es lo que podemos aprender de aquí.
Y yo siempre he mencionado, bueno, tengo tiempo mencionando, que Krishna no solo dejó un manual. El Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam es un manual muy, muy detallado de cómo funciona el universo. Además de eso, también Krishna, junto con todas sus encarnaciones, cada vez que viene, él deja un patrón, un ejemplo. Y si se estudia a profundidad, a cabalidad, ¿no? Tanto la ciencia que presenta Krishna y cómo él ejerce esa ciencia, ¿no? Podemos encontrar un modelo de toma de decisiones muy interesante. Porque el momento en que Krishna apareció hace 5,000 años, él fue un parteaguas muy, muy importante porque había una filosofía regente, que era la de los mayores. Por ejemplo, la reina Kunti, el abuelo Bhishma, Vidura, el rey Dhritarashtra, o sea, Gandhari, la esposa del rey Dhritarashtra, y gobernaba una filosofía, lo que se le llama, ¿cómo se le llama? Bueno, donde se privilegiaba la virtud, digamos, en sí misma. Por ejemplo, el abuelo Bhishma había prometido nunca casarse. Y muchas veces el reino estuvo en riesgo y le pidieron al abuelo, por favor, cásate y ten hijos. Y él dijo, no, yo prometí no casarme. Y su declaración era, los 3 mundos se pueden destruir, pero yo voy a cumplir mi promesa. Entonces, ese era el espíritu que reinaba en esa época, donde la virtud era el acto en sí. O sea, no es que yo prometí esto y yo voy a cumplirlo. Y Krishna, curiosamente, él rompe ese paradigma. En sus 125 años, él viene y rompe ese paradigma, curiosamente. Y él dice, no, sí importa lo que va a pasar. O sea, si se van a ir los 3 mundos al carajo, como dicen, ¿qué es más importante? ¿Ayudar y servir a la humanidad y al mundo o cumplir tu promesa egoístamente, ¿no? Entonces, varias veces él mostró eso a Bhishma y obviamente Bhishma es un Mahayana. Mahayana significa que es una de las grandes personalidades en la historia de los Vedas. Krishna incluso lo glorifica, pero también le da, como dice, siendo el Dios, le da sus azotes. Digo, espérate, no, o sea, eso está mal. O sea, no puedes simplemente dejar que los 3 mundos se destruyan solo por cumplir egoístamente tu promesa, porque para ti es muy importante tu palabra. Y hay un patrón en sí que Krishna menciona constantemente, y la ciencia particular es la de pues, entender los modos que todo mundo está actuando de acuerdo a su propia naturaleza, que está definido de acuerdo a 3 modos de la naturaleza o 3 autores principales en este mundo. Que a mí me gusta mencionarlo, Krishna lo menciona como sattva, rajas y tamas. Prabhupada lo traduce como bondad, pasión e ignorancia. A mí me gustaría aportar ahorita que para entenderlo mejor, yo lo traduzco como actos vinculadores, actos separadores y actos destructivos. Y son las únicas 3 opciones que hay en este mundo. O sea, todos nuestros actos, todos, y ahí sí generalizo, no hay otra opción. O estás vinculando o estás separando, y eso incluye, por ejemplo, crear algo nuevo, separar, no solamente separarte de algo, sino cuando tú creas algo, hay un parteaguas, ¿no? Se creó algo y empieza algo nuevo. Y también eso es rayas. O estás destruyendo algo.
Krishna siempre toma en cuenta eso, todo el tiempo. Y lo primero siempre, su patrón, su ejemplo es siempre tratar de vincular, tratar de unir, tratar de conservar, unir, conservar. Ese es como el primer esfuerzo que uno debe de hacer. Si la otra persona, si uno es como el compromiso que uno hace. Krishna siempre se compromete a vincular, a unir, a tratar de conciliar, ¿okay? Pero también siempre nos pone el ejemplo de que no, aunque Él es Dios, siempre respete el libre albedrío del otro, de todos los demás. ¿Okay? Y su compromiso es mantener a aquellos que están evocados o enfocados en vincular, en yoga, en conciliar, básicamente. Entonces, por eso es que Krishna, por ejemplo, favorece a los Pándavas. En clases pasadas mencionaban que antes de la batalla de Kurukshetra, los Pándavas, su última decisión fue, por favor, Krishna, ve y trata de hacer entrar en razón a Duryodhana. Y mandan a Dios directamente, o sea, Dios haciendo servicio para su devoto, que ese es también un punto muy interesante, como Krishna siempre está queriendo ayudar a sus devotos. Y Krishna intenta hacer entrar en razón a Duryodhana, y Duryodhana no, por más argumentos, por más lógica, por más filosofía que se le muestre, la naturaleza de Duryodhana es precisamente destructiva. Y no solo destructiva para los demás, sino no solo destructiva para sí, sino destructiva para todos. Porque Krishna lo que le propone, mira, vamos a evitar toda esta guerra, a evitar una masacre, vas a proteger a tus súbditos, vas a cumplir la labor de un kshatriya. De hecho, kshatriya es aquel que protege, ¿no? Traya es que protege, y ksha es daño, ¿no? Aquel que evita los daños a sus súbditos, que protege. Entonces, Krishna fue y le dijo, para que tú cumplas con tu labor de kshatriya, verdaderamente tienes que protegerlos y evitar la guerra a toda costa. Entonces, te propongo, dicen los Pándavas, dicen, han renunciado por derecho les corresponde la mitad del reino. Pero ellos dicen que para evitar la guerra solo desean una aldea para cada uno, para que ellos puedan poder subsistir, porque ellos también son kshatriyas. Dales una aldea, encárgalos y van a estar bajo tu jurisdicción, te van a pagar tributo, ¿verdad? Pero dale solo una aldea. Y aún así, Duryodhana se negó, dijo, no les voy a dar ni lo que cabe en la cabeza de un alfiler. Si quieren algo así, tienen que luchar por ello, vamos a pelear. Entonces, ahí en ese entonces Krishna dice, bueno, esta persona no puede ver ni siquiera por su propio bien. ¿Cómo va a poder ver por el bien de todos los demás? Entonces, ahí es cuando se llega a las últimas circunstancias, y es cuando uno escucha, por ejemplo, en la Bhagavad Gita, cuando Krishna le dice a Arjuna, todos ellos ya están muertos, yo ya los maté, ¿puede ser mi herramienta o no? Y obviamente eso es muy interesante y también algunos dirían controversial, pero ¿cómo es que se llega a tomar esas decisiones tan drásticas, digamos? ¿Cómo es que Dios decide que alguien ya tiene que morir? Aunque también, como mencionaba Laksha, la verdad última es espiritual, y también Krishna lo enseña en el Bhagavad Gita. Somos almas, somos espíritus, somos eternos, no hay nadie que nos pueda matar, y en realidad no matamos a nadie. Sin embargo, en este plano de conciencia, esas son como las responsabilidades más grandes que podemos tener. ¿En qué momento alguien que está pegado a cuidar de su alrededor, y sobre todo estamos hablando también de un kshatriya, que se supone que su labor es la protección, se decide que, bueno, tenemos que ir a la guerra porque realmente
es importante que yo proteja a todos de las acciones de estas personas que no tienen capacidad de ver por el bienestar de los demás, ni siquiera por el bienestar de ellos mismos. O sea, Duryodhana hubiera podido reinar durante muchísimos más años, él ser el emperador, si simplemente hubiera aceptado ese consejo de Krishna, pero no lo hizo. Entonces, es complicado. Y me gustaría escuchar qué opinan, sus ideas, qué ideas les surgen. Sí, es que la parte práctica, digamos, de aplicación, siempre es como el trabajo fino, ¿no? El detalle, el arte de cómo entender estas enseñanzas. No como tenemos que entender cuál es ese proceso gradual al que tenemos que aspirar, porque es diferente para cada uno, aunque fuera lo mismo, digamos que la práctica es la misma para todos, pero según la situación de vida que tienes actual, lo que has venido generando desde tus vidas anteriores al momento, tienes que entender cuál es ese pasito a pasito tuyo, ¿no? Para que puedas ir aplicando, porque obviamente Krishna es Dios, entonces él tiene como que todo el panorama muy completo y él sabe perfectamente cómo actuar. Sin embargo, nosotros en este plano de conciencia en el que estamos no podemos a veces entender, o más bien no podemos entender casi nada, o sea, nuestros sentidos son tan limitados que tenemos que ver primero cuál es mi posición, ¿sí? ¿Cuál es mi deber? Esa es una situación no tan sencilla para la mayoría. O sea, de acuerdo a la posición en la que estoy, cuál es el deber y cómo lo voy a ir aplicando que sea provechoso para mí y para los demás, ¿no? Eso. Y empezando primero por quién soy yo, porque si hablamos somos un alma espiritual, pero no lo tenemos tan claro, porque si lo tuviéramos claro, actuaríamos como un alma espiritual. Siempre estaríamos felices, siempre tendríamos la conciencia de la eternidad, siempre del conocimiento, ¿no? Pero realmente no lo hemos realizado, porque siempre estamos sufriendo, siempre nos estamos lamentando de cosas, ¿no? No sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nos cuesta trabajo tomar decisiones, asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos. Y luego de ahí, pues ya, ¿cómo voy a interactuar también con el mundo, no? Entonces, creo que es un trabajo de paso a paso y la guía, creo que la guía de las personas que ya han ido avanzando más que nosotros, ¿no? Como en el caso de los maestros espirituales, afortunadamente tenemos una tradición que nos trae varios maestros espirituales, no solo uno, sino que además viene de una línea de maestros en sucesión discipular, y de todos ellos podemos aprender cosas, ¿no? Podemos tomar ejemplos y ver cuáles de esos ejemplos son aplicables a nuestro entorno real, a nuestra situación real. Eso, creo que es un trabajo fino, un día a día, ¿no? Trabajarlo desde que te levantas hasta que te duermes y aún mientras estás durmiendo. A veces hay como técnicas para trabajar mientras estás durmiendo, qué es lo que quieres para el día siguiente. Pero bueno, eso quería decir. Y Lulu, no sé si quieras decir algo, porque los demás ya están con sus cámaras cerradas, a lo mejor están reflexivos, estarán desayunando o ya se durmieron. Madhu andaba por ahí, ya cerró su cámara también. Me hubiera gustado oír una plática, una conclusión de él, porque es muy bueno también oírlo. Si andas por ahí, Madhu. Pues Perdón, no. chicos. Ajá, sí. Sí. Es que estoy trabajando aquí en la computadora, pero sí estoy escuchando todo y me parece muy interesante y he reflexionado mucho sobre lo que están diciendo, pero perdón por no estar activa, pero sí los estoy escuchando.
Ajá, ok, Vane. También dice Gina que está con el niño despierto. Sí, Lulu. Yo ya no sé, o sea, sí entiendo toda una parte, pero no acabo de hacer clic en el caso particular, o sea, no de todo, en el caso particular de estos textos, ¿sí? De este pasatiempo, ¿sí? Todavía no acabo de concretar completamente cómo lo debo de aplicar a mi vida, porque coincido con Rivas respecto a que es una guía, o sea, el Bhagavad Gita es una guía, por ejemplo, que nos dice cómo vivir, ¿no? Yo apenas es la primera vez que me acerco a este libro, al Srimad Bhagavatam, pero no acabo de tener un clic respecto a cómo lo voy a aplicar estas enseñanzas en mi vida cotidiana, más que en ese sentido, ¿no? O sea, también otra hipótesis que me hice es, a lo mejor es como Krishna está como Paramatma, como testigo en nuestro corazón, viendo cómo finalmente como Arjuna, ¿no? Estamos en este dilema de tomar decisiones y de definir cómo actuar frente a determinadas situaciones, ¿no? Y que tal vez también puede ser un texto que nos esté mostrando simbólicamente esto. Pero bueno, voy a seguirlo trabajando, ¿no? O sea, para poder aterrizar más como una enseñanza concreta, porque yo a lo mejor le preguntaría a devotos más avanzados como ustedes, en concreto, lo que nos dice este pasatiempo de lo que pasó con los niños que lo persiguieron, que si lo juzgamos, que si lo perdonamos, que si no, que si es hijo de Brahmana. Eso en concreto, ¿cómo lo aplican o en dónde lo aplican en su vida como devotos? Es lo que a mí me gustaría saber. O sea, toda la parte de que sí, de toda la demás enseñanza, de que somos almas espirituales, de que eso sí, pero en concreto, ¿cómo lo aplica? Fíjate que el primer abordaje que hizo cuando hizo Alejandro Rubio estaba dando su plática y que él preguntó que ustedes qué harían, tú fuiste la que diste una respuesta muy parecida a la que dio Draupadi. Y a mí inmediatamente lo relacioné con los talleres del perdón de Mahatma Prabhu porque para mí es como, no sé, pero a mí en lo particular, de toda esta historia que se mencionó en esta sección de versos, en este capítulo, perdón, la que más me impactó fue Draupadi, porque ¿qué mujer en esta tierra que le maten a los hijos, le decapiten a los hijos, va a querer perdonar a la agresora de esa manera, ¿no? Pero a veces nosotros, hasta porque nos agarraron el suéter, ya estamos ahí peleándonos, ¿no? Entonces, tal vez como que me quedo con la idea de que cuando estamos en una situación de adversidad así, donde no sabemos hacia dónde dirigirnos, tomar estos ejemplos. Ahí dice Madhu que no olvidemos que Krishna quería que mataran a Ashwatthama, pero justamente en una sesión que tuvimos con una devota a la que aprecio muchísimo, ella estaba diciendo que Draupadi era tan clara y tanta su pureza y tan claro su mensaje de lo que ella quería proponer, que incluso hizo que Krishna como que moviera un poquito esa decisión, ¿no? No es que Krishna no sabía, porque Krishna como dice Sriva, se estaba sonriendo ahí, a ver, ¿tú qué vas a hacer? ¿Puedes hacer esto o esto? Decide qué es lo que vas a hacer. Pero incluso esta devota mencionó, es que Draupadi tuvo esa habilidad para mover incluso un poquito la tendencia que tenía Krishna de matarlo.
Entonces, yo me quedo con esa parte que en una situación de mucha dificultad, donde no sabemos hacia dónde ir, retomemos un poquito esta historia y tratar de tomar como ese humor de Draupadi, aunque no es fácil. Por eso tenemos que hacer un trabajo espiritual constante, porque seguramente que cuando nos pase, a lo mejor de lo último que nos vamos a acordar es de eso, ¿no? Entonces, sí es trabajar en ello. Sí. Fíjate, Alaxa, ya se nos fue el tiempo encima, pero sí quiero agregar algo. Que sobre lo que menciona Lu, a fin de cuentas, para poder comprender el Bhagavatam, necesitamos entender muy bien el Bhagavad Gita. Por ejemplo, yo cuando leo el Bhagavatam, o sea, al final el Bhagavatam hace referencias casi en cada verso, es una referencia al Bhagavad Gita, a los 700 versos del Bhagavad Gita. Y wow, se me fue la idea. Tiene algo importante y se me fue ahorita. Realmente, Krishna menciona en el Bhagavad Gita que de alguna manera es el verso 333, si lo quieren revisar, y es impactante, porque creo que es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, que todo mundo actúa de acuerdo a su propia naturaleza, ¿no? Dice Krishna 333, dice, incluso aquellos que tienen conocimiento, incluso los sabios, actúan de acuerdo a su propia naturaleza. Que dice, todo mundo, la naturaleza rige a todos, todo mundo sigue su naturaleza. Y incluso hace una pregunta retórica, ¿qué puede hacer la represión? Y aquí lo menciono porque estamos en un círculo donde todos eran kshatriyas, pero aquí voy a agregar un detallito, que la mujer, curiosamente, dentro del famoso Varna Ashram, que a mí me gusta llamarlo matriz sociolaboral, que se nos da, la mujer tiene un papel especial, que es, digamos que ha tenido efectos negativos y efectos positivos, porque la mujer no está contemplada dentro de los 4 varnas, de los 4 varnas. De hecho, Krishna la menciona en el canto 11, mucho más adelante, como algo, como una división aparte de la sociedad, ¿no? Con características especiales y dependiendo, con una aportación especial a la sociedad, dependiendo de en qué ashram entre, ¿no? De con quién se case, si es la esposa de un asistente, si es la esposa de un comerciante, si es la esposa de un político, de un guerrero, o si es la esposa de un brahmana. ¿Okay? Es tan especial la mujer que realmente es la que, por ejemplo, en este ejemplo claro, o sea, realmente Draupadi puso el ejemplo de la compasión. Lo que realmente Krishna quería era una compasión. Y es importante también notar que Krishna no se presenta como yo soy Dios. No. Krishna se presenta con toda una parafernalia. Soy yo con mis devotos. Y entonces esta escena, imagínense la escena, está Krishna, pero él está escuchando a sus devotos, que son como sus representantes también. O sea, todos sus devotos lo representan perfectamente a Krishna, pero Krishna está en el papel de un kshatriya y él dice, como kshatriya, él tiene que morir, o lo tienen que matar. ¿Okay? Pero al final, el kshatriya también escucha la otra parte. La parte acusadora lo estaba perdonando. Entonces el kshatriya dice, Krishna como kshatriya dice, bueno, entonces ¿cómo lo vas a solucionar? Porque sí tiene que morir, merece morir, pero la acusadora, la mamá de los niños asesinados, no quiere que lo mates. Entonces es muy interesante esa parte. Madhu, ¿querías mencionar algo? Queremos escucharte.
Bueno, de hecho quería mencionar eso y creo que es muy, muy interesante. Hay mucho más que se puede tomar, porque se puede hacer de acuerdo con las instrucciones que Krishna dejó en el Bhagavad Gita, se puede hacer un perfil particular de cada uno de ellos. Podemos hacer un perfil particular para entender la naturaleza de cada uno. La naturaleza de acuerdo a los 5 factores de la acción que Krishna da en el Bhagavad Gita. De tal manera que también la pregunta de Lu, ¿qué es lo que podemos llevarnos? O sea, realmente lo que Krishna menciona es que cada quien debe de actuar de acuerdo a su más elevada naturaleza que pueda concebir en este cuerpo. A su naturaleza más virtuosa. Porque también alguien podría decir, luego he mencionado, bueno, es que si yo soy malo por naturaleza, bueno, ese es el punto, ¿no? La maldad es algo que en este mundo es algo que nos condiciona, pero eso no nos convierte en malo, como mencionaba hace un momento. O sea, Ashwatthama no era malo en sí, sino que la naturaleza que él había construido, él estaba condicionado básicamente por la ignorancia. A pesar, y lo sorprendente es que a pesar de que él era hijo de un brahmana, de lo más elevado. Madhu. Dinos, Madhu. ¿quieres decir algo? Yo quiero escucharte a ti. Sí, tengo una reflexión al respecto de estos versos, pero es una reflexión muy como primaria, muy superficial. Logro ver como un tema muy grande, pero no lo comprendo, ni lo sé explicar tampoco. Pero puedo ver que aquí hay varios temas interesantes acerca de la objetividad y subjetividad. Es Krishna que le está diciendo, mira, tú actúa, cumple tus promesas, pero al mismo tiempo tienes que satisfacerme a mí. Y en ese caso Krishna está tomando el papel del maestro espiritual, que es un papel un poco más allá de la objetividad. La objetividad está representada por las leyes del Dharma, del Varnashram Dharma, es decir, los deberes que se deben ejecutar según cada quien en este mundo. Pero finalmente la posición de Krishna y también del maestro espiritual está por sobre ese deber. Digamos, todo lo que hacemos en esos deberes son para llegar a satisfacer en última instancia a Krishna y a través del maestro espiritual. Y aquí Krishna le está diciendo, tú arréglatelas, tienes que satisfacer a todas las partes, Dharma, al mismo tiempo me tienes que satisfacer a mí. Y lo dice textualmente en uno de estos textos que leímos aquí. Para establecer que esa es la meta final, en última instancia. En última instancia la meta no es la otra, sino la meta es que tiene que satisfacer a Krishna. Si satisface a Krishna, automáticamente la decisión va a ser, digamos, libre de pecado. Y es muy interesante que, ¿cómo se llama? Este mundo material, en primera instancia el pecado, las leyes del karma, son muy objetivas, son matemáticamente objetivas. Tú haces 1, recibes 1, tú haces 2, recibes 2, haces 3 y recibes 3. Inmediatamente que nosotros pasamos por la iniciación Diksha con el maestro espiritual, que en este caso está en estos versos representado por Krishna, y entramos en un sistema que ya deja de ser objetivo. Ya no es matemáticamente objetivo. Si nos portamos mal, caemos en las manos de Krishna. Si nos portamos bien, caemos en las manos de Krishna. Pero ese Krishna deja de ser tan objetivo como la ley del karma, como la ley del dharma, que es una cosa sumamente matemática. Krishna es muy subjetivo en muchos aspectos. Al mismo tiempo es objetivo, porque todas estas leyes provienen de él. Entonces existe esta igualdad y diferencia simultánea de la objetividad y la subjetividad en la comprensión de Krishna. Están al mismo tiempo, simultáneamente están ahí puestas sobre la mesa. Finalmente es más importante la subjetividad. Y esa subjetividad tiene que ver con el complacer al maestro espiritual.
que es una alma individual, con carácter individual, con una visión individual, con una opinión individual acerca de las cosas. Y esa es la prueba para nosotros para poder penetrar en ¿cómo se llama?, dimensión del personalismo. Porque el personalismo depende de que haya individualismo, de que haya subjetividad, de que cada quien tenga sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos. Y al mismo tiempo que esos puedan complacer a Krishna, entonces hay unidad al mismo tiempo. Esa unidad proviene de Krishna, que todos estamos en Krishna. Y Krishna está en todos, pero él se mantiene aparte al mismo tiempo. Entonces esa unidad y diferenciación simultánea está aquí en estos versos, de una manera muy interesante, que tenemos que quizás investigar. Cada uno de estos versos son tan profundos desde un nivel psicológico, desde un nivel sociológico, desde un nivel político, incluso económico, desde un punto de vista filosófico. Hay tantas cosas que absorber de cada una de estas hermosas historias. Y cada una de estas cosas tiene una profundidad enorme, gigantesca. Así que podemos leer y leer millones de veces el Bhagavatam y todavía vamos a estar descubriendo más parte de ese iceberg que está debajo de esa primera impresión, que es la punta de ese iceberg. Así es que, en última instancia, yo intento quedarme con que esta dimensión del personalismo tiene mucha subjetividad. Hay mucha subjetividad en esta dimensión del personalismo. Y la gran prueba que Krishna nos pone para poder salir de esta trampa matemática es que nosotros aceptamos la presencia y el servicio al maestro espiritual, que tiene una parte objetiva, que es que tenemos que dedicar nuestra vida a hacer nuestra yapa y también dedicar nuestra vida a ayudar en la misión del maestro espiritual, que es una misión objetiva, que es volver a llevar a todas las almas al reencuentro amoroso con Krishna. Esa es la parte objetiva. Ahora hay una parte muy subjetiva, el cómo. Y eso es lo que te da, ¿cómo se llama? Y en ese cómo, en esa parte subjetiva, es donde está un poco la magia para poder penetrar en este como universo del personalismo. Entonces Arjuna en este pasaje, él actúa bajo su propia libertad. Krishna le dice una cosa, Draupadi le dice otra, y él actúa con su propia individualidad, y eso es súper importante. Cada quien tiene que aprender a actuar bajo su propia libertad y su propia individualidad y su propia subjetividad, al mismo tiempo que satisface al maestro espiritual. Bueno, eso. Sí. Sí. Igual, de esa parte de libertad, me gusta mucho una definición, siempre, bueno, ¿cómo definimos libertad, no? O sea, definitivamente, en la conciencia de Krishna, libertad no es una persona que actúa de acuerdo según sus emociones, según sus sentimientos, sino es una persona que decide actuar de una manera que él ha elegido a pesar de sus sentimientos, a pesar de las emociones. Y lo vemos mucho aquí, ¿no? De hecho, podemos recalcar que en este caso Arjuna no está pensando en sí mismo, en satisfacer sus propios caprichos. Todo lo contrario, su angustia viene de satisfacer las necesidades de otras personas, de la sociedad, del dharma, de la familia extendida, que eran los parientes, los kurus, etc. Satisfacer las necesidades de su propia esposa, satisfacer las necesidades de Bhima, satisfacer las necesidades de Krishna. Nunca en este caso Arjuna estuvo pensando en satisfacer sus propios caprichos. Entonces, como dice Shrivas, la libertad no viene de satisfacer tus propios caprichos, no, viene de satisfacer, digamos, las pruebas o la instrucción de Krishna. De tal manera el cómo, según el medio ambiente, según la sociedad.
según el tiempo, lugar y circunstancia. Y además según tu propia decisión, con tu propio criterio y tu propio sentido común. Entonces hay muchísima moraleja detrás de este como pasaje, muy interesante. Bueno, caray, Sí, pues, estuvo muchas increíble. Creo que me gustó mucho este Y nos formato de podríamos quedar aquí, clase. pero Me gustó mucho este formato de clase, de no tan preparada, más que como aportaciones de todos, me encantó mucho. Muchas gracias a a todos. mí también. No quería cerrar todavía, pero bueno, Pueden hacer una vez por semana, por ejemplo, los dividir dominguitos. el capítulo en vez de 7, lo dividen en 6 y después hacen una reflexión de todo el capítulo con una conversación, por ejemplo. Es una idea. Ustedes después con su propia libertad tienen que ver cómo tomar la idea. Sí, me gusta. Para los domingos que vienen poquitos, los domingos como que son días de hace frío. Y vamos a ir a descansar un ratito o a desayunar o lo que tengan que hacer. A las 11, para los que quieran conectarse y que ya están acostumbrados, la clase de Bhagavad Gita tenemos a las 11 de la mañana, que nos íbamos a ir al parque, pero ya no fuimos porque está lloviendo mucho, entonces vamos a quedarnos en casita calientitos y ya desde ahí nos conectamos. Al rato nos vemos, Lulú, Luis, Martita, un abrazo. Sí, muchas Dina, gracias a Susi. todos. Sí, no, gracias Hare a todos Krishna. ustedes. Siempre me llevan a una fiesta intelectual, como fuegos artificiales en mi cabecita con todo lo que comparten, me encanta. Muchas gracias. Hare Gracias, Krishna. buenos días, hasta luego. Gracias. Nos Gracias. vemos. Y tú a nosotros, Lulu. Tú a nosotros, Lu, también, ¿eh? Cuando no Me vienes encanta. te extrañamos la sección de preguntas de Lulu. Sí, muchas gracias. Nos vemos al ratito. Hare Krishna. Abracitos, Hare Krishna, Sí. desayunen Gracias. rico. Bye. Hare